pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado La conclusión final. Y vamos a leer en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, algunos versículos. Dice el versículo 11, las palabras de los sabios son como aguijones. Los aguijones son unas especies de punzones que se usaban para que la cabalgadura no retrocediera. Es muy doloroso, pero también es necesario. Y añade, y como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. O sea, el conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que también usaban los pastores para guiar a sus ovejas. Versículo 13. El fin de todo discurso oído es este, o sea, la conclusión final es la siguiente: teme a Dios y guarda, obedece sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es el deber de todo ser humano. Y en el versículo 14 leemos, porque Dios traerá toda obra a juicio. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, juntamente incluso con toda cosa encubierta, o sea, con las que hayamos hecho en secreto, sea buena o sea mala. Hermanos, Dios nos creó con un fin, con un propósito, y era para que tengamos una relación íntima y personal con Dios. Nuestra vida, hermanos, está diseñada para esto. De la sabiduría de Salomón se desprende una tremenda verdad que hemos leído. El fin, la conclusión de todo discurso oído es este: teme, que significa honra, aprecia, valora, respeta a Dios y guarda, obedece sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, esto es el deber de todo ser humano. Digamos que este debe ser el propósito final y único de nuestra vida: andar, vivir en el temor de Dios. Además, nuestra dependencia a Él debe ser total. De ahí la necesidad de andar siempre en la voluntad de Dios, que sabemos que es buena, agradable y perfecta, buscando siempre agradar al Padre. Jesús así lo hizo y fue exaltado a lo más alto. Se sentó en el lugar de más privilegio, a la diestra del Padre, y el Padre además le dio un nombre que está sobre todos los demás nombres. Dios, hermanos, nos creó para que pudiéramos deleitarnos y gozarnos con Él, y también Él con nosotros, para que nuestro objetivo fuera Él y su objetivo fuésemos nosotros. El hombre y la mujer, Adán y Eva, vivían de esta manera, pero decidieron rebelarse, empujados, impulsados por el enemigo, y decidieron así rebelarse contra Dios y vivir a su manera. Y así vive mucha gente hoy en día, lamentablemente, y también lo hacen muchos llamados creyentes. Existe un terrible problema en el ser humano, y es que muchos viven de una manera incompleta, potenciando su carne, sus deseos pecaminosos, y dejándose llevar por su propia mente, por sus propios criterios, por sus propias ideas, la cual esa mente tiene que ser renovada, y tenemos en un continuo abandono al espíritu. El motivo es que nuestro espíritu, por tanto, se debilita y en muchos casos muere, y como la única manera de tener comunión con Dios es con nuestro espíritu, porque Dios, recordemos, es espíritu, y al tenerlo en esa situación de muerte, es imposible relacionarnos con Él, y nunca podremos conocer en toda su dimensión el amor de Dios, ni tampoco sus planes y propósitos acerca de nosotros. A medida que vamos avanzando en edad, nos iremos dando cuenta si realmente hemos vivido bajo el control del Señor y cumpliendo su plan. Una de las mayores necedades del ser humano es desperdiciar su vida andando fuera del propósito de Dios. Y yo diría que la mayor necedad es saber que un día moriremos y no prepararse. Llegará el día, a todos les llega, que tendremos que dejar este cuerpo mortal. Cada vez se va envejeciendo más y al final se cumple lo que Salomón dice también en Eclesiastés capítulo 12 verso 7. El polvo del cual fue formado nuestro cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por tanto, lo que necesita ser salvada es nuestra alma, y para eso debe ser renovada por la palabra de Dios.
En Romanos capítulo 12, verso 2, Pablo nos da la clave. Nos dice, no os conforméis, no cojáis la forma, no os adaptéis a este siglo, o sea, a este mundo, a este sistema mundano, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra forma de pensar, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad buena, agradable y perfecta de Dios es que seamos salvos y que cuando dejemos esta morada, o sea, nuestro cuerpo físico, que será deshecho, podamos tener esa morada prometida por Dios a aquellos que le honran, le valoran, respetan y le obedecen. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1, Pablo lo expresa de esta forma. Dice así, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, nuestro cuerpo carnal, este tabernáculo, esta tienda de campaña, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, una casa eterna en los cielos, o sea, no hecha por ningún ser humano, sino por Dios mismo. Hermanos, esto es una gran promesa que debería animarnos a vivir en el temor de Dios y así poder entender el fin, el propósito, la conclusión de la palabra de Dios y lo que lleva a obedecerla. Con el paso del tiempo nos iremos dando cuenta que las riquezas terrenales que antes tanto valorábamos van perdiendo importancia y si somos sabios nos van a preocupar mucho menos y lo que nos va a preocupar de verdad y le vamos a dar la importancia que se merece es a lo eterno. En el Salmo 90, versículo 12, Moisés dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El salmista aquí está diciendo y pidiéndole al Señor que le enseñe a entender la brevedad de la vida, para así ser sabio y valorar lo eterno por encima de lo terrenal. Crecer, esto significa crecer en sabiduría. Recuerda, la conclusión final es la siguiente: teme, honra, respeta a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos, y así aprenderemos a apreciar lo verdaderamente importante, que no es otra cosa que la eternidad. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.